Bienvenidos todos a Enhorabuena. Hoy vamos a recordar las buenas canciones de Lucho Bermúdez, una persona que los puso a bailar a todos ustedes y que aún hoy nos tiene bailando, porque yo no sé Néstor, yo no sé Don Alberto, pero hasta mi generación yo crecí bailando esta música, recordando fiesta familiar que se respete, tiene incluido Lucho Bermúdez. No, pues es que me tocó en directo Lucho Bermúdez. Me tocó bailar con Lucho Bermúdez. Irra era el que manejaba la cámara y todas las cosas y Darío le ayudaba. Me metí a la finca, no se notó. Tranquilo, tranquilo, Irra. No, yo creo que definitivamente alguien más representativo que Lucho Bermúdez. Yo no sé, doctor Alberto Burgos, si uno podría decir que los dos grandes, por lo menos de esos tres decenios, 40, 50, 60, 70 tal vez, fueron Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Eran como los dos que siempre estaban ahí como en la pugna, ¿o no? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy amables, muy queridos. Indudablemente Lucho y Pacho marcaron una época inmensa de la música bailable colombiana, pero también hubo otros nombres. Aquí en nuestro medio, Edmundo Arias fue un hombre muy importante, y en la costa hubo unos muy grandes como Pedro Laza, que tuvo la orquesta de Pedro Laza y sus Pelayeros, Rufo Garrido, Alex Acosta, la orquesta de la emisora Fuentes, la Atlántico Jazz Band, en fin. Pero cuando me refiero a estos, es que ellos fueron realmente quienes introdujeron al interior del país estos ritmos de la sabana y de la costa. Sobre todo Lucho. Sobre todo Lucho tiene que... Porque Pacho se quedó en Barranquilla. Sí, él era más de allá. Sí. Pero Lucho Bermúdez era un hombre que yo creo que es el difusor más grande de los aires colombianos bailables que ha habido en todos los tiempos. Ajá. Porque es que Lucho, además de difundirlo acá, de entrarlo al interior, que es que eso en ese tiempo era muy difícil, porque se decía, por ejemplo, había la música andina colombiana, que cuando en ese tiempo se decía, vamos a oír música colombiana, se refería, era música andina, la música negra no la tenían en cuenta. Y entonces esta música que trajo Lucho Bermúdez en los años 40 a Bogotá, era música de negro, era música mal vista, era música de africanos, era música de ruido. Y entonces Lucho, con esa orquesta que se aparece en Bogotá, que era la Orquesta del Caribe, cuando él llega a Bogotá con esa orquesta, que eso fue muy simpático, porque ese calor a ese frío de Bogotá, y esa era la Orquesta del Caribe. ¿Eso fue en qué año, Eso es empezando los años 40, que llega Lucho allá, y entonces cuando esa orquesta toca en Bogotá, allá no sabían que era una cumbia, un porro, mucho menos un chandé, un mapalé, una cosa de esa, y los bogotanos eran asustados tal vez. Afortunadamente, en ese momento empieza también un programa de radio allá, La Hora Costeña, que también fuimos aquí afortunados. Conoce a Matilde Díaz, la entra esa orquesta. Yo le iba a preguntar por eso. Entonces, él, cuando llega a Bogotá, conoce a Matilde, que era cantante ya. Pero Matilde tenía un dueto con una hermana, pero ellas cantaban era bambucos y pasillos. Vea, yo le voy a pedir permiso, Tati. Yo creo que los televidentes deben estar fascinados y entonces, ¿por qué no los invitamos a que llamen? Claro, y que nos digan, Vea, por que ejemplo, nos escriban. yo tengo una duda. Mientras tanto, yo voy a servir tintico. Adelante, cafecito, qué rico. ¿De dónde era doña Matilde Díaz? Pero si ustedes quieren participar, cuéntenos, ¿qué saben ustedes de Lucho Bermúdez, de su vida? ¿Qué les recuerda? Si lo ha bailado, ¿qué recuerdos le trae de su familia? Mejor dicho, si lo vio en vivo, si tiene música de él, cuéntenos, tome fotos de esas colecciones musicales que ustedes tienen y compártanos a nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Qué rico estar aquí conversando con ustedes a través de WhatsApp. Néstor, dime. Entonces, no me van a responder la pregunta de dónde era Matilde con su hermana, y me da mucha curiosidad que el ritmo viene de la costa, pero entonces ¿cómo se fusiona con el bambuco, con esos ritmos andinos? Bueno, primero le quiero contar
o les quiero contar una cosa muy simpática. Cuando el papá y la mamá de Lucho se casan, la mamá de Lucho tenía 12 años. Entonces, a los 12 años era una mujer casada. Increíble. Cuando cumple 13 años, nace la hija mayor, la hermana mayor de Lucho, Teresa. O sea que la mamá de Lucho, a los 13 años, era casada y con una hija. Cuando cumple 15 años, nace Lucho. Y entonces ella 1912, era casada. ¿cierto? 1912. Sí, ella era casada y con 2 hijos. De 15 años. A los 15 años. Y cuando ella cumple 17 años, se muere el esposo. Entonces era casada con 2 hijos y viuda. Y a los 19 años era casada, 2 hijos, viuda y vuelta a casar. Dios 19. mío. ¿Cómo no? A los 17 años. No, Y- por eso vio a los 17, pero se volvió a casar a los 19. A los 19. ¿Y cómo, A los cómo pudo 19. haber influenciado eso, usted que ha investigado tanto, en la vida musical de Lucho o en su vida personal? Muchísimo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque... Supongo que él como hermanito tenía que salir a trabajar. No, pero un momentico. El problema es que cuando la mamá de Lucho con su nuevo esposo se va a ir para Cartagena, entonces habla con la mamá de ella, o sea, la abuela de Lucho, y le dice, yo me voy a llevar a estos muchachos para Cartagena. Y entonces ella le dice, no, llévese a Teresita, déjeme a Lucho acá. Entonces Lucho se va criando es con sus abuelos, con la abuela y sobre todo En Carmen de Bolívar. en Carmen de Bolívar. Y hay una cosa muy importante, el hermano de la abuela, o sea, el tío abuelo de Lucho, era el director de la banda de Carmen de Bolívar. Y 4 tíos o 5 de Lucho estaban en esa banda. Y entonces el señor, el tío abuelo, desde que él está de 4 o 5 años, se lo lleva para todos los ensayos, para todos los toques, para toda parte con el muchachito. Y el muchachito no sabía ni leer ni escribir a los 5 años, pero sabía que era un do y que era un re y que era la clave de sol. Si se hubiera ido para Cartagena jamás habría No aprendido pasa eso. eso. Es decir, la música salvó mejor dicho, nuestra música colombiana fue salvada porque él se quedó en Carmen de Se Bolívar. quedó en Carmen de Bolívar. Y entonces hay una cosa muy linda. Hay un momento en que ese muchachito le dice a su abuelo, él le decía abuelo, pero era un tío abuelo, le dice abuelito, el tío abuelo era clarinetista, y le dice, yo quiero tocar eso que usted toca, pero mejor que usted. Y entonces se mantenía con los fotutos de la papayo y cada rato ensayando como si tuviera algo, y entonces él le consigue un flautín. Y consiguen ese flautín y ese muchachito tocaba el flautín a las 6 de la mañana, al desayuno, al almuerzo, a la comida, los enloqueció totalmente. Pero cuando ese muchachito tenía 8 años, lo tuvieron que entrar a la banda y era la figura de la banda adelante. Ya tocando de clarinete. 8 años tocando el flautín. Flautín, todavía no clarinete. No, después a él, viéndole esa capacidad, se lo llevan a Chiriguaná. En Chiriguaná pues no había mucho que aprender, entonces pasan con él a Santa Marta. Ya tenía 12 o 13 años y le ponían un uniforme como de militar porque era hasta prohibido que él estuviera en una banda militar. Y él era en la banda del batallón 26 y allá conoce músicos que lo van formando, le van iniciando, pero alguien le dice, vea mijo, si usted quiere progresar, váyase a Cartagena. En Cartagena es donde está el turismo, los hoteles, todo esto, y lo llevan a Cartagena. Ajá. Y en Cartagena él entra de una vez a la banda de la base naval y además entra una orquesta que era la máxima en Cartagena. ¿Cuántos La años orque- tenía? 13, por ahí de 13 años. 15 años ya en Cartagena. Y entonces entra una orquesta que se llama la Orquesta A número 1 de José Pianeta Pitalúa. Y después le dicen, te vas a quedar toda la vida pues con este viejito ahí. No, forma tu orquesta. Un señor mogollón lo apoya y él forma la orquesta y la llama la Orquesta del Caribe porque él en ese momento
iban a inaugurar el Hotel Caribe, ese que queda en Boca Grande ahí al final, muy bonito, y él quería que le dieran la plantilla ahí, y la puso del Caribe, pero no le dieron la plantilla. De todas maneras, ahí es cuando llegó el loco bogotano y se lo llevó para allá. Pero veo que tuvo también como mucha influencia la playa, porque aquí hay discos de Tolú, de hecho la canción que escuchábamos ahora, por allí está Taganga, pues no veo a Cartagena, pero... No, le hizo canciones a toda la costa y casi que a todo el país. Claro, pero si él era de ahí, ese era su un hombre supremamente prolífico. Y ¿Más de 1000 canciones compuso, me dice? ¿Cómo? ¿Más de 1000 canciones? No, él no hablaba de tantas y a veces es muy difícil determinar porque él trabajó en sellos muy importantes como todo lo que vemos aquí. Oiga, pero él grabó en México, él grabó en Cuba, él grabó en varias partes. Pero venga, doctor, él se va para Bogotá. Tati le pregunta, ahí conoció a Lucho, a Matilde Díaz, que era tolimense. No, Matilde Díaz, todo el mundo... No me contesten todavía, esperen que por acá hay una pregunta, a ver si algún televidente, me encantaría que los televidentes me dijeran, tenemos una pregunta de un televidente a través de nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560, nos dice saludos, qué hermosa historia la de Lucho Bermúdez, y pregunta, ¿Lucho Bermúdez vivió en Medellín alguna vez y cuántos temas musicales escribió para otros artistas? Gracias, que saludos a Néstor, don Amado Zapata, gracias por conectarse con nosotros. También por acá hay un televidente que me está escribiendo desde Nueva York. Me gustaría saber a través de qué plataforma nos está viendo. Eddie Machado, en sintonía desde Nueva York, nos manda unas fotos, nos manda un audio que ya voy a escuchar. Un abrazo para usted, Eddie, por acá algunas fotos y ya vamos a escuchar su historia. Ahora sí, adelante con la respuesta. Y todavía no me diga la de Matilde. Bueno, Lucho Bermúdez, él después, hay una parte que no hemos contado, es que cuando él está en Bogotá, en esa orquesta Ritmos, entonces hay una cosa muy interesante. En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, Argentina, había algunos artistas colombianos que habían interpretado porros. Y aquí, por lo menos en Medellín, todavía no sabíamos qué era eso. Y los argentinos empiezan a interesarse por el porro. Y les dicen que llamen a Jack Glotman, J. Glotman, que era el que representaba las casas disqueras en Bogotá. Y entonces hablan con él, que están interesados en grabar porro. Y que quién podía ir de acá. Y le hacen la propuesta a Lucho. Y Lucho le hace la propuesta a Matilde. Y se van Lucho y Matilde en 1946. Él se va con una cantidad de partituras horrible. Y llega allá y lo recibe Eduardo Armani y Eugenio Nobile, dos músicos argentinos violinistas de la Filarmónica de Buenos Aires, de la Orquesta Víctor, gente que sabía de música internacional mucho, que tocaban jazz, que sabían mucho de todas las músicas, pero de porro no sabían nada. Y entonces esos dos señores... Pero pare ahí porque vamos a ir a un corte y ya regresamos. Se acabaron de casar y estaban casados aquí. Sí. Ahí está muy buena la historia. Nos escribe mucho doña María Luisa, nos dice, bailé mucho a Lucho Bermúdez, recuerdo Sal Si Puedes, Colombia Tierra Querida, Arroz con Coco, ahí la está escuchando y esperamos que esté bailando. Nos dice, ¿cuál es la pregunta de Matilde? O sea, si ustedes saben de dónde es doña Matilde Díaz. También nos están escribiendo desde Ibarra, Ecuador. Mi nombre es Ruth Morán. Lucho Bermúdez nos fascina. Acá hay mucho de esa música, pero nosotros vamos a Colombia y tratamos de comprar algún disco para ambientar nuestro hogar. No pasará de moda, siempre estará en nosotros. Es lo que llevamos en el corazón. Es lo que llevo en mi corazón siempre. Gracias por escribirnos. También doña Nora Isabel Cardona desde Pereira nos escribe, nos dice qué programa tan maravilloso.
Doña Matilde era de San Bernardo, Cundinamarca. Qué porros, qué música, Lucho Bermúdez, qué maravilloso artista, que si he bailado, una maravilla de música. Gracias por este programa que evoca la mejor música de Colombia para bailar. Gracias a ustedes por ser tan buenos televidentes, por conectarse con nosotros y por supuesto a Néstor y a don Alberto. Pero, ¿Sí será por allá? pero quedó pendiente la pregunta. Ellos dos se casaron en Argentina y ambos estaban casados en Colombia. ¿Y entonces qué pasó? No, ellos regresan ya en el 47, se habían ido en el 46. En el 47 regresan a Colombia y ya Lucho tenía la idea de formar su orquesta y entonces la forma en Bogotá. Y esa orquesta tenía un trío de músicos el más espectacular, porque era Alex Tovar. Cantante. No, Alex Tovar, un músico extraordinario, el autor de Pachito Che. No, era Bobby Ruiz. Bueno, no, pero No, entonces es él consigue a Alex Tovar, a Gabriel Uribe, el padre de Blanquita Uribe y Jaime Uribe. Y ellos dos y Lucho los llamaban los tres angelitos, porque eran unos músicos prodigiosos, todos tres, y formaban parte de esa orquesta. Esa orquesta viene en febrero del 48 aquí a inaugurar el Salón Dorado del Club Unión. Y cuando los del Hotel Nutibara escuchan esa orquesta, entonces le proponen a Lucho que por qué no se viene para Medellín. Le ofrecen un contrato grande. Entonces Jorge Marín y Marujita, ¿qué eran? Vivían en una casa que se llamaba Salsipuede. Que existe, está ahí hoy, Claro, es un museo es un bellísimo, museo. aquí en la subida de Pajarito. Ahí un la poco subida. más arribita de Sí, Robledo, sí, en el sector que se llama La Pola. En La Pola, bellísima esa casa, hay una colección de crucifijos bellísimo, hay un taller de luthier para arreglar pianos del hijo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces ocurre lo siguiente, ellos primero, hablemos de Jorge Marín y Marujita. Que entre otras cosas, Jorge Marín Vieco creo que era, dijo usted, saxofonista y tenía, orquesta. fue de los primeros que tocó jazz aquí. Hoy tenía orquesta, sí, cómo no. Y entonces Jorge Marín y Marujita vivieron primero en un sector que se llama Palenque. Y alguien les dijo, aquí en La Pola, véalo ahí. esa es la casa. Entonces alguien les dijo, aquí en La Pola están vendiendo una casa, pero es una casa de bareque. De manera que ustedes verán si se atreven a comprarla. Y ellos compraron esa casa de bareque. Y resulta que como Jorge era escultor y además músico, entonces a Jorge le llegaban revistas de otros países. Y un día a Jorge le llegó una revista que se llamaba La Chacra. Y en la portada de la revista había una casa con arcos, como esa que estamos viendo ahí. Había una casa con arcos y ellos iban a empezar a arreglar su casa, que era de bareque. Entonces, como iban a arreglar su casa, Jorge le dijo a Marujita, ¿por qué no la hacemos con arcos? Que es que yo soy capaz de hacer esas formaletas. Y él hizo las formaletas y conseguían unos centavos y hacían un arco. Conseguían otros centavos. Perdón, eso lo pintó él allá, ¿cierto? ¿Quién? Él. No. Después hablamos de eso. Bueno, Entonces, conseguían otros centavos y levantaban un muro hasta que fue apareciendo esa casa. Y en la revista que a él le había llegado, en esa revista que a él le llegó de la Argentina, que se llamaba La Chacra, donde estaba la casa, decía muy claro, casa de campo, en Salsipuedes, Córdoba, Argentina. Y por eso es que ellos pusieron la casa, porque hay la creencia de que fue, dicen. Ese es Jorge Marín Vieco. Bueno, pero hay la creencia de que Lucho Bermúdez le puso el nombre a la casa. Cuando Lucho Bermúdez ya vino con su orquesta aquí y no tenía amigos y se iba para Salsipuedes, entonces allá en Salsipuedes hacían tertulias muy buenas, tertulias maravillosas, pero ya la casa se llamaba Salsipuede. Y yo, esta historia que estoy diciendo, me la contó a mí Marujita Muñoz,
o sea, la esposa de Jorge Marín. Le voy a pedir un favor. Escuchemos un poquitico Sal si puedes. No podría ser de otra manera. Con ese nombre, miren ese panorama que se ofrece desde allá. Es una casa bellísima, Sal si puedes. Y le compuso esa canción a esa casa. Pero él le hace la canción en agradecimiento a las atenciones que allá recibía. Él se iba en los días de descanso con Matilde para allá. Me contaban que se iba de un día para 8. No. Que se quedaban 3, 4 o 5 días. Pero había una cosa muy importante. En esa casa vivió Luis Uribe Bueno. En esa casa vivió Gabriel Uribe. En esa casa vivieron varios músicos que fueron también de su orquesta. Y entonces Marujita me decía, vea, aquí se hacían las tertulias más increíbles. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos piano. Y allá llegaba el tío que era Carlos Vieco, el tío de Jorge, y se sentaba Carlos Vieco al piano. Lucho Bermúdez sacaba el clarinete. Gabriel Uribe sacaba el saxofón. Jorge Marín Luis también. Uribe Bueno sacaba el tiple. Y eso eran las cosas más increíbles, las reuniones allá. Pero mientras Marujita vivió en esa casa, porque Jorge después se casó otra vez, mientras Marujita vivió en esa casa, me aseguraba que la orquesta de Lucho jamás había tocado en esa casa, que los músicos de Lucho iban allá y había reuniones así improvisadas. Y en las tertulias se improvisaba una orquesta y empezaban a improvisaba, tocar. Inclusive hay una pared muy hermosa donde hay las firmas de varios de los intelectuales de la época. Yo recuerdo que está Jorge Artel. Jorge Artel vivió en esa casa. Jorge Artel, está de Gabriel Uribe, que yo recuerde está también de otro intelectual de la época. Bueno, en fin, no, se me va el nombre en este momento. Pero en todo caso, era como un centro intelectual. Sí. Entre otras cosas, para ubicar a nuestros televidentes, Jorge Marín Vieco es el escultor del Señor de la Vida que está a la entrada de Campos de Paz. Esa escultura bellísima que es un Cristo ascendente, como un resucitado, que entre otras cosas tiene una historia bien deliciosa. Cuando él lo hizo desnudo. Y la iglesia de la época, algunos voceros de la iglesia le dijeron que tenía que taparle sus partes nobles que llaman. Entonces él le puso una lata con 2 tornillos y lo tapó, como una especie de taparrabo. Y ahí se quedó, eso no le hizo nada más sino que lo tapó. Vimos en esta casa como unos bocetos. El boceto, exactamente. Ahí vamos pues el día, pero lo interesante de esto es que que el día que se murió Jorge Marín Vieco, los 2 tornillos se cayeron. Lo que tenía para taparle sus partes púdicas, los 2 tornillos se cayeron y volvió quedó desnudo el día que se murió. Antes de continuar con la historia de Sal si puedes, yo quiero saludar a los televidentes que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Nos dicen, buenas tardes, me encanta el programa, se había demorado mucho para hacer ese programa sobre Lucho Bermúdez, él se merece un gran homenaje, se lo estamos haciendo hoy. Quiero saber si es cierto que Sal si puedes, él la creó una vez que estaba en una finca en Copacabana, Antioquia. Doña Margarita María Jaramillo, ahí le estamos respondiendo. Entonces, ya le vamos a repetir dónde queda, vamos a volver a pasar esas imágenes. Doña Claudia dice, Matilde Díaz nació el 29 de noviembre de 1924. ¿Será eso cierto o no? Buenas tardes, qué música tan buena, que Dios los bendiga. Un abrazo. Doña María Elena Estrada, gracias por estar conectadas con nosotros. Bueno, ahora sí la respuesta de Matilde todavía. No, todavía no. Vamos por partes. Tenemos entonces la pregunta de qué tan cierto es, estamos hablando de Sal si puedes, dónde queda, vamos a retomar, vamos a pasar nuevamente las imágenes para que todos las puedan apreciar, que estamos hablando que el señor Lucho Bermúdez se vino a vivir a Medellín, a esta casa, ¿cierto? Porque dicen que estaba en una finca en Copacabana. No, él no vivió en esa casa. Iba y se quedaba de un día para otro, 2 días o 3, en fin, porque es que Lucho recién llegado acá, pues no conocía a mucha gente. Ya después él se vuelve el hombre más popular de la ciudad, porque él se presentaba en La Voz de Antioquia, era orquesta de planta después
en el club de los blancos, de la oligarquía, que En era el Unión. club campestre. El campestre. Era orquesta de planta ya. Cuando Pero lo había sido también del Hotel Nutibara. ¿cómo? Sí, estuvo en el Hotel Nutibara y después fue orquesta de planta en el Campestre mucho tiempo. Lucho Bermúdez tiene mucho que ver con que aquí, en 1957, empezó... Mire el Cristo, Perdón, el Cristo del esa que es. estamos hablando, el Campos de Paz, ese era el boceto. Y entonces, Tiene mucho que ver con que aquí en 1957 se inició la máxima revolución musical juvenil bailable que ha habido en Colombia en todos los tiempos, que fue cuando aparecieron los teenagers y después los Falcons, los Golden Boys, los Claves, los Éxitos, el conjunto Miramar, Sexteto Miramar, los Ídolos, los Hispanos, los Graduados. Esa revolución musical juvenil aquí, que es irrepetible, esa tiene mucho que ver Lucho Bermúdez. Hasta ese momento las orquestas eran de señores y todos muy serios a veces. perdón, y eran puras big band. Es decir, eran El formato músicas casi de siempre era big 12, band. 14 músicos. Sí, ¿cierto? y en cambio estos muchachos cambian la instrumentación un poco y aparecen los teenagers y esa bandada de conjuntos que apareció aquí en Colombia, porque ellos, todos ellos, uno habla con cualquiera de esos músicos que ya están muy veteranos y todos sostienen que iban a ver a Lucho Bermúdez, que les gustaba Lucho Bermúdez, pero hicieron esa combinación, esos formatos pequeños de todos esos conjuntos que eran antioqueños. Pero él después, aparte de Argentina, él después estuvo en México, y en México creo que con el Rafael de Paz hizo unas cosas bellísimas, ¿no? Él estuvo, el segundo viaje, pues el primero es ese a la Argentina, Sí. pero después él está en Cuba y está en México. En Cuba fue invitado por el maestro Ernesto Lecuona, que hacía unas reuniones allá impresionantes de la gente más importante del continente. Invitaron a Lucho y él se fue con Matilde. Y después, cuando llega a México, ahí lo recibe Rafael de Paz. Una orquesta impresionante, una orquesta extraordinaria, y esa orquesta graba con Matilde. Te busco. Te busco, muy Ah, importante, claro, el pero bolero. no, graban otras melodías también. Y además, esa orquesta en ese momento, quien la dirigía era Lucho. Y los solos que hay de clarinete ahí son de Lucho, con la orquesta de Rafael de Paz. Cuando empezamos este bloque escuchábamos Colombia, Tierra Querida. Y yo les decía aquí detrás de cámaras, en el 2017 ocurrió un hecho maravilloso que a nosotros nos encantó, del cual participó Televid. Ustedes vieron al Papa Francisco aquí en Colombia, y donde el Papa llegaba, el homenaje de entrada, de despedida al final, la canción insignia, el símbolo era Colombia, Tierra Querida, porque no hay canción que suene más hermoso en cualquier parte del mundo que esa, escuchar Colombia, Tierra Querida en cualquier parte, y sobre todo para recibir al Papa, para despedirlo. Fue un momento increíble y estaba ligado a Lucho Bermúdez. Tenemos mucho para hablar, pero vamos a ir a un corte. y ligado a esos viajes a México. Allá fue donde, en México y Estados Unidos fue donde le surgió a él la idea de componerle la canción. No, pero hay una cosa muy importante. Una vez le preguntaban a él que cuál era la canción importante que él había hecho. Y él decía, la canción cívica más importante que yo he hecho se llama Colombia, Tierra Querida. A mí no me da mucho gusto llegar a Estados Unidos. Y yo llego a Estados Unidos y las bandas de allá conocen y tocan Colombia, Tierra Querida. Pues le sugiero que escuchemos a Así Colombia, es, y Tierra ahorita nos Querida. estaba escribiendo un televidente de Nueva York diciendo: yo soy músico y las canciones de Colombia acá suenan y se escuchan maravillosamente. Vamos a hacer un corte, pero entonces lo hacemos con esta música, Colombia, Tierra Querida. Yo nunca puedo volver a conseguir una cantante como es. Es que Matilde Díaz es considerada de lo máximo
que ha habido en la música bailable en Colombia en todos los tiempos, sin ser costeña. Sin ser costeño. Eso es muy importante. Entonces, ¿de dónde el bendita Y sea que pues además Matilde? no le tenía que pagar, que era su esposa. No, pues sí eran le pagaba. socios. Se quedaba con todo. Eran socios. No. Pero por favor, entonces, ¿dónde nació Matilde Díaz? Bueno, mucha gente pues... Véala ahí, Matilde Díaz. Y nosotros creíamos, y muchos creían que había nacido en Icononso, Tolima. Eso. Pero después eso se aclara. Hay un libro muy importante, se llama Carmen Tierra Mía, es de José Portasio Fontalvo. Y ahí él es un investigador muy tremendo y él comenta ahí que Matilde Díaz nació en Pandi, Cundinamarca, bautizada en San Bartolomé, que nos decían ahora, fue bautizada, pero a los pocos días llevada a Icononso. Por eso Matilde Díaz Dicen que hablaba como un tolimense. Ella tenía el hablado tolimense y de ya muy niña después se va con la hermana para Bogotá. Y tuvieron una hija que es Diana María, ¿cierto? Que él le compuso también el... No, Diana María no. ¿No era Diana María la hija? No, Diana María era una hija de un grabador de Sonoluz, Ajá. que una vez grabaron, les fue muy bien y entonces Lucho le dijo, yo no sé cómo pagarle esta grabación tan buena que quedó, ¿qué quiere que le regale? ¿Un reloj o le hago una canción a su hija que acaba de nacer? Y le hizo Diana María. Pero sí tuvieron una hija ellos. Claro, ellos tuvieron una hija y pasó esto, ¿verdad? Que ella después se quedó con la orquesta. Matilde Díaz no había podido quedar en embarazo. Cuando llegó a Cuba, ¿cierto? Ella llega a Cuba con Lucho y llevaban ya muchos años de relación y no había podido quedar en embarazo. Allá se les presentó una negrita muy simpática, empezó a hablar con ellos y esa era Celia Cruz. Se volvieron muy amigos y entonces ella contándole cosas, dijo que no había podido quedar en embarazo. Y entonces le dijo, pero ¿por qué no habías dicho? Aquí la Virgen de la Caridad del Cobre Claro, embaraza a cualquiera. claro. De manera que entonces, venga, ¿usted sabe por qué yo me llamo Celia de la Caridad? Porque soy de la Caridad del Cobre. Y Celia fue luego la madrina de la hija de ellos. Exactamente, Gloria María se llamaba. Ah, es la hija. Gloria María. Entonces llega Celia y coge a Lucho y a Matilde y los llevan de todos los yerbateros y los hizo tomar bebidas y hacerse en baños, de todo los puso a los dos. Lo curioso es que al año siguiente ya Matilde estaba en embarazo y la muchachita nació en septiembre 9, que es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Gloria María. Gloria María. Yo estaba confundido con lo de Diana María, que era otra cosa muy distinta. Vea usted, mire. Es esta que tenemos acá. Es Ahí ella. está, vea. Esa es Gloria María. Gloria María. Que cuando ellos murieron, ella quedó al frente de la orquesta. Es lo que- Bueno, no, ahora la orquesta la tiene es una hija de la otra esposa de Lucho, que era Elba Gallo. Una hija de Elba Gallo y Lucho es la que tiene la orquesta ahora. Porque Matilde se casó después con Alberto Lleras Puga, Claro. ¿cierto? Matilde se separa de Lucho, eso es como en el 64, se separa de Lucho y rápidamente se casa con Alberto Lleras Puga, Lleras Puga. hijo de Alberto Lleras Camargo. Exactamente. ¿Y con ese tuvo hijos, no? No. ¿Cierto que no? Néstor, estás tan interesado en No, los no, pero es asuntos que es del una corazón. delicia. Pero quedamos para el final con una cosa que yo creo que no podemos soslayarla. Ahorita hablábamos de para usted cuáles eran las dos más grandes canciones. Yo decía que las dos más grandes canciones eran Colombia, Tierra Querida y Carmen de Bolívar. Bueno, Carmen de Bolívar, la orquesta de Lucho Bermúdez grabó Carmen de Bolívar 10 veces. Y es una canción, pero había anécdotas como esas de una vez que un cachaco en Bogotá le dijo que iba para la costa y pasaba por Carmen de Bolívar. Y cuando regresó del viaje, le dijo habló con Lucho y Lucho le dijo, ¿cómo te pareció el pueblo? Y dijo, no, me gusta más la canción. Doctor, se nos acabó el tiempo.
Qué programa, oiga, lo disfruté. Delicioso. Es como si hubieran estado hablando de alguien, no sé, de mi generación, pero tal vez por eso lo disfruté tanto, Es que porque es una lo he cajita de escuchado música, es que es tanto. una cajita de música. Don Alberto, siempre bienvenido, esta es su A la casa, orden, qué con- maravilla de programa, Néstor, gracias a Con ustedes mucho también por gusto. estar con nosotros, la gente participando, nos dicen de dónde era doña Matilde, cuántos años tenía, gracias, el nombre de la hija, aprendimos mucho el día de hoy, porque esta es la historia de Colombia, la historia linda que hay que contar. Y despedimos entonces con Carmen de Bolívar. Claro, ahí está sonando. Doctor Burgos, gracias. Con mucho gusto, siempre a la orden. Ay, perdón, así muy rápidamente. Usted tiene unos encuentros cada mes en el Club Medellín, En ¿cierto? el Club Medellín. Están invitados todos y los el televidentes. próximo es ahora el 24. De allá vamos a hablar de los corraleros de Majagual. Listo. Pues llegamos al final del programa. Yo creo Nos que ya despedimos con no, música. no nos San alcanzó ni Fernando. para Carmen de Bolívar, ¿cierto? No alcanza para la próxima. Bueno. Hay mucho de qué hablar de Lucho Bermúdez hoy. Chao. Más los televidentes, chao. Gracias. Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Ay, na, pero na,